y yo sentía que eso no me podía pasar a mí. Sentía que no iba a no iba a tener un problema pues, de ansiedad, depresión y sin embargo, luego como meses después, justamente tuve esta problemática y fue muy interesante ver cómo yo me sentía completamente invulnerable ante desarrollar una problemática así y meses después pues caí, ¿no? en un episodio, en una problemática a este nivel. Es un territorio un tanto oscuro, no decir muy oscuro, a ratos, por no decir mucho tiempo, es un infierno, un camino hacia un espacio en donde uno no se reconoce mucho a sí mismo, que lo que no te mata te hace más fuerte. Yo creo que es bastante acertada. Si no te mata, te hace más fuerte. Pero realmente, hablando en serio sobre la depresión, el tema de la ideación suicida y de los suicidios es relevante. Casi el 15% de las personas que tienen depresión acaban consumando suicidio. Es más arriesgado no saber mindfulness o no saber también meditar que saberlo cuando uno tiene problemas. Porque justamente el hecho de saber mindfulness y saber meditar puede ayudar en momentos muy difíciles, simplemente por el hecho de aprender a estar contigo en momentos difíciles, aprender a relacionarte contigo y no desesperarte en momentos difíciles. Hay una cosa que nunca te he preguntado y es ¿por qué estudiaste psicología y no otra cosa? Mira que hay cosas en el catálogo para elegir. ¿Por qué psicología? Fue algo como muy de tripas. O sea, realmente no es una cosa que yo eligiese mucho. Es una cosa que me vino así como más dado. Y desde que era adolescente, desde que tenía como 12 13 14 años, creo que 13 14 años, yo sabía que quería estudiar psicología. El por qué, no sé decirte exactamente, pero sí sé que quería como ayudar a la gente, sé que era una perspectiva como que me interesaba y además había un montón de gente por esas épocas adolescentes que se acercaba a contarme algunos problemas. Entonces creo que eso lo reforzó más. Luego mi madre es médico y bueno, mi hermana es enfermera, o sea que tengo ahí todo ese background y de alguna manera pues me vino un poco, ¿cómo se dice? Vocacional. Así que no sé decirte por qué, pero fíjate que yo estudié hasta sociales en bachillerato y no estudié como, o sea, me metí por ahí porque tenía claro, en esa época se podía estudiar psicología por ahí, lo tenía claro. Ya. Así que era más vocacional, Oye, realmente. ¿cumplió las expectativas? La carrera en sí no cumplió mucho las expectativas porque yo tenía una perspectiva mucho más clínica y en la carrera se da un montón de cosas. Y de Mm. hecho en cuarto estaba un poco asfixiado y decidí irme a otro país a estudiar una perspectiva más clínica, en este caso Chile, porque la facultad donde yo estudié era de una corriente muy, digamos, muy conductual, pero de forma muy radical. Y yo quería también tener como un background un poco más amplio. Entonces me fui a otro lado porque estaba un poquito asfixiado. Luego ya dentro de la carrera, pues tuve algunos problemas, ¿no? Justamente pues de ansiedad y depresión que justificaron aún más el hecho de que yo pues estudiase, o que le dio más sentido incluso estudiar psicología en primera persona. Pero hasta ese entonces, ¿Y te ayudó algo la carrera a poder enmarcar o a reducir esos síntomas de ansiedad o depresión que tuviste? yo diría que no. Yo diría que en la carrera en sí, en ese momento como tal, no. De hecho, yo estaba como recibiendo psicopatología en ese momento. Y recuerdo algo muy interesante, y es que yo miraba, digamos, toda la sintomatología que estábamos estudiando, y yo sentía que eso no me podía pasar a mí. Sentía que no iba a no iba a tener un problema pues, de ansiedad, depresión y sin embargo, luego, como meses después, justamente tuve esta problemática. Y fue muy interesante ver cómo yo me sentía completamente invulnerable ante desarrollar una problemática así. Y meses después, pues caí, ¿no? en un episodio, en una problemática a este nivel. Y entonces, bueno, no es que me ayudase especialmente, sino que ahí empecé a entender mejor por ejemplo, que todo lo que estudiamos en psicopatología pues no eran listas de la compra, ¿no? O listas de cosas así que tenemos que hacer, sino darle un significado a todos los síntomas que estábamos estudiando y todo lo que significaba, ¿no? Pues la problemática. Entonces me ayudó como a humanizarlo, de alguna manera.
Tú has viajado un montón y me has contado, nos hemos contado muchos de esos viajes, ¿no? ¿Cómo es viajar al país de la depresión? Pues es un territorio un tanto oscuro, por no decir muy oscuro. A ratos, por no decir mucho tiempo, es un infierno y es mucho peor que viajar a cualquier otro país. Por ahí. Es un camino bueno, hacia un espacio en donde uno no se reconoce mucho a sí mismo, a nivel emocional, a nivel cognitivo, pues uno se siente siempre muy cansado. Yo diría que la característica central, aunque se asocia, digamos, culturalmente a la tristeza, no necesariamente es esta. Yo lo he experimentado más en términos de vitalidad, de fatiga, vitalidad, de cansancio. Y luego a nivel cognitivo, particularmente, pues como una disminución de la capacidad intelectual, ¿no? Como sentir que la memoria funciona peor, que no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes, que te cuesta leer. Y luego algo muy interesante y muy jodido, que es que cosas que te gustaban antes, pues no te gustan tanto, o básicamente no te gustan. Por lo tanto, es como un atentado un poco contra la identidad de uno y no encuentra uno el espacio de no asfixia para poder continuar con su vida desde un lugar, pues como se reconocía previamente. Y esto parece como arenas movedizas, ¿no? Es decir, que al principio quizás uno puede sostener esos síntomas durante un día, pero cuando pasa una semana, pasa un mes, pasa 2 meses, es cada vez peor, entiendo, ¿no? Pues la desesperación puede hacer mella cuando estás tanto tiempo y el hecho de poder relacionarte con eso se complica porque es como cuando uno tiene una gripe, ¿no? Que si sabe que está 5 días, pues lo transita de una manera, pero si sabe que va a tener que estar así 2 meses, pues a lo mejor eso pesa mucho sobre, digamos, la psique y la desesperanza que se genera y no sabe si va a poder recuperarse, ¿no? Y la incertidumbre que se produce. Entonces eso en sí además golpea más al Estado y además, de alguna manera, el hecho de estar como sesgado en lo que uno está, digamos, interpretando o cómo uno percibe la realidad, hace que sea aún más difícil como no entrar en un bucle de retroalimentación negativo. Entonces uno tiene que saber de alguna manera que está en ese estado y dar cuenta de ello y no desesperarse fácilmente para poder continuar, incluso haciendo cosas que no le apetecen a uno, pero que le pueden venir bien en ese momento. Entonces, sí, yo diría que genera una desesperanza, ¿no? Y también produce como un estado de melancolía, en el sentido de que antes los tiempos eran mejores y los que venideros van a ser peores. Entonces uno siempre está como que no va a mejorar y que lo de antes fue mejor. Y esa melancolía clásica pues dificulta, digamos, el trascender, ¿no? El mejorar hacia, Mm. hacia un estado más positivo. Yo sé que tú has estudiado muchísimo sobre el tema, de hecho, al ser psicólogo clínico, pues es parte de lo que se estudia, y también en tu propio doctorado, ¿no? Pero quitando al Carlos psicólogo de medio, para ti, ¿cuáles fueron los factores claves en esos momentos, los que te permitieron salir adelante? Bueno, a mí particularmente se me juntaba mucho también con sintomatología ansiosa, es decir, con mucha ansiedad, se me mezclaba, ¿no? De la depresión, la ansiedad. Y ha habido diferentes momentos a lo largo de mi vida donde yo he podido experimentar esto y he tenido que convivir también con ello. Pero algunos factores claves que a mí me han ayudado han sido el saber, ¿no? Un poco el funcionamiento, el territorio de la depresión y el territorio de la ansiedad. Por ejemplo, el hecho de saber que yo estoy en un espacio donde no estoy percibiendo la realidad de una forma como muy objetiva. Recordar también que, bueno, en ese momento pues tengo todo un síndrome y todo un conjunto bueno, tengo un conjunto de síntomas, un síndrome que me ayuda de alguna manera a entender que estoy ahí y que sé que eventualmente pues puede mejorar. Entonces hay factores de toma de conciencia, como por ejemplo darme cuenta de que, bueno, de que esto no es para siempre, de que hay cosas que a lo mejor no me apetece hacer en ese momento, pero me vienen muy bien hacer y poder trascender lo que estoy pensando y sintiendo y
ponerme manos a la obra, pedir ayuda también profesional, por supuesto. Y en el campo de la meditación particularmente o de mindfulness me ha ayudado mucho para no fusionarme tanto, ¿no? Descentrarme mucho más, no fusionarme, no engancharme tanto a lo que estoy pensando y no creerme tanto lo que estoy pensando de mí mismo en ese momento, sino ponerme más distante y ponerme manos a la obra, de tomar acción en direcciones que son de valor para mí, aunque no tengan tanto sentido en ese momento. Y poco a poco pues ir avanzando en esa dirección en donde uno va viendo la luz progresivamente, pero es un proceso lento, no es un proceso de un día para otro y tener la capacidad de sostenerlo. Pues es realmente un desafío, pero es algo que a mí me ha ayudado a tolerarlo, ¿no? Y a no caer en espacios aún más oscuros. Porque en estos momentos, a veces, cuando uno está en estados depresivos, a veces incluso lo importante no es mejorar, lo importante es no empeorar. Eh, Porque a veces nosotros siempre pensamos en mejorar, mejorar, pero a veces mejorar es no empeorar el estado. Y para eso, relacionarme con la experiencia de una forma que me ayuda a no entrar en más bucles, me permite sostenerme, ¿no? Me ha permitido sostenerme en espacios más tiempo, que si hago otras cosas, por ejemplo, rechazarlo, luchar mucho contra ello, me hace mucho más daño, ¿no? Me ha hecho mucho más daño. O sea que Entonces, sería sí, en el símil de las arenas movedizas, sería no pelear con las arenas movedizas para no caer más rápido todavía, ¿no? exacto. Sería aceptar en realidad que estás en ese estado y es una delgada línea porque aceptar justamente, ¿no? ese estado es algo muy complicado Ya, y al mismo tiempo implica como moverse en una dirección pero no moverse desesperadamente o muy reactivamente, ¿no? ya. Entonces es algo complejo porque es sostener el estado, estar, saber que estás en ese espacio, pero tampoco renunciar a que hay una posible mejora. Entonces, implica, pues, justamente yo creo que acabo de describir, ¿no? Pues lo que es mindfulness en ese sentido y tratarte bien a ti mismo. También no sacando, digamos, por ejemplo, la autocompasión de mindfulness, sino Hmm. tratándose bien uno mismo en ese espacio, respetándose y confiando en el proceso, sin luchar o sin resistirse, pero también sin dejar de actuar y sin parar. Y has hablado que uno de los síntomas más claros de la depresión es el cansancio, la fatiga, muy relacionado también con el deterioro de alguna forma, ¿no? De las capacidades cognitivas. Nos pasa a todos. Cuando no dormimos, memorizamos menos, no tenemos capacidad para hablar y tal, ¿no? Y con respecto de tu propio cuerpo, ¿hay algo que has hecho mientras estabas con esos síntomas, ¿no? Que te ha ayudado a tener un poquito más de energía, de vitalidad? O sea, en este caso, el tema del deporte es fundamental, ¿no? Es el de movilizarse, más bien. Yo Ya, diría el de moverse, el ya. de no parar. Y no me refiero solo, por ejemplo, a deporte, actividad física, que sí, pero Mm, no parar, ¿no? Es un poco como cuando hablamos que tienes un dolor y a veces uno tiende a parar para recuperarse y a veces que sí, pero justamente cuando hablamos de depresión, ese cansancio no es igual que el cansancio de recuperarse porque me voy a meter a la cama y descanso, ya. sino justamente el hecho de movilizarse o activarse es lo que permite una mejora. Entonces yo creo que el hecho de movilizar el cuerpo en esos momentos, al tiempo que no reaccionas constantemente a las sensaciones que tienes, te permite, o me ha permitido a mí, ¿no? Como mejorar. Y no es un proceso lineal tampoco, depende mucho. Y luego también pasa que es algo típico, y a mí me ha pasado, y es que cuando uno está en un estado depresivo puede pasar que las mañanas, bueno, como tú has dicho, el sueño se ve afectado y puede ser a ver, algunas personas más por hiperinsomnia, o sea, que duermen mucho, otras por mucho menos, lo cual dificulta más el asunto, pero también que las mañanas sean mucho más complicadas en algunos casos, con lo cual requiere de movilizarse, ¿no? Digamos, de mover el cuerpo, de levantarse, esta imagen clásica que tenemos, ¿no? De una persona con depresión que dice no puedo levantarme, Mm. me cuesta muchísimo y se siente muy culpable por ello también. Pues creo que el poder activarse conductualmente en ese sentido e implicar al cuerpo también es algo que va a generar mecanismos que ayuden a
a mejorar, Mm. básicamente. Entonces, sí, claramente una de las cosas que sucede es que cuando estamos en un estado así, todo lo que sabemos que nos puede ayudar, dejamos de hacerlo. Ya. Porque justamente uno no tiene la fuerza, las ganas, la vitalidad, no se reconoce, e incluso intentándolo no puede, y se nos olvida cuidarnos cuando más lo necesitamos. Y de alguna manera el hecho de ser capaz de reconocerlo e implicarse en actividades de cuidado en momentos difíciles, aunque no nos apetezca, es algo que nos ayuda a trascender, ¿no? O a mejorar ese estado, a convivir con él sin tener tanta pérdida de sentido. Mm. O sea que de alguna forma lo que intuyo es que mindfulness te ayuda a cabalgar con eso que te ha tocado, con el conjunto de síntomas de eh, uh, pensamientos, etcétera. Y más luego sí que existiría como una especie de activación conductual, es decir, de hacer cosas, de moverse, de no dejar que, digamos, caer en la apatía y en... Exacto, ¿no? O incluso hacerlo con apatía. Es decir, Mm, sé que esto es difícil, ¿no? Como de no. entender y empatizo mucho, ¿no? También y por mi propia experiencia personal, que muchas veces no se entiende, ¿no? Lo que entendemos depresión como tristeza y se utiliza la palabra como muy naifmente, Mm, pero en realidad es que es muy difícil cuando estás en ese estado poder, digamos, hacer esto. Entonces, mindfulness yo creo que ayuda mucho y a mí me ha ayudado a poder sostenerme y, como he dicho, como no recaer. Y sobre todo en ciertas cosas como no creerme tanto lo que pienso, si mi estado anímico está de una forma pues bastante difícil, ¿no? Como tristeza, darme cuenta que lo que estoy pensando de mí a lo mejor no está en verdad. Eso se llama como no reaccionar tanto, ¿no? mm. Cognitivamente a lo que puedas sentir en el cuerpo. Darme cuenta también que yo tengo una vulnerabilidad a eso y que cuando hay momentos donde empiezo a entrar en esos terrenos necesito cuidarme más. Eh, Cosas así, ¿no? Entonces mindfulness permite tomar esa distancia y conocer todo este territorio para ponerse, ¿no? A poder actuar desde un lugar pues con más sentido. Entonces sí, como tú dices, una mezcla de ser consciente y al mismo tiempo que esa conciencia me permita activarme conductualmente en una dirección que tenga sentido. Y durante todo este tiempo has estado guiando en Nirakara programas de mindfulness basados en la terapia cognitiva, o sea, MBCT. Un programa que se diseñó en Inglaterra, ¿no? En Oxford. Tres eh, universidades, Tres pero sí. universidades. Estaba Oxford, ¿cuál? Estaba también Estaba Bangor. Cambridge, Ah, Cambridge. Cambridge creo, y una canadiense. Estoy dudando ahora. Es Toronto, creo. Ajá. Y yo lo que sí conozco es que básicamente empezó a tomar más notoriedad por todos aquellos trabajos que mostraban que era muy efectivo para evitar recaídas en Mm, personas que tenían depresión más recurrente, ¿no? eso es. Y durante todo este tiempo has tenido muchísimos alumnos. Ha habido alguno de esos grupos que también hemos medido antes y después con cuestionarios simplemente. Nosotros también lo hemos analizado. Efectivamente hay una reducción de síntomas de ansiedad, de estrés, de depresión, pero más desde tu punto de vista como profe y en ese contacto tan directo que tienes con las personas, ¿cuáles crees que son los las claves del MBCT? ¿Por qué es tan efectivo, digamos, en, en, en el tratamiento o para ayudar a personas que tienen depresión, ansiedad? Es una pregunta súper amplia, Mm, pero cuando uno, por ejemplo, experimenta una depresión, después de mejorar, ¿no? Al tiempo, tiene altas probabilidades de recaer. Eso es lo que nos dice la literatura. Y uno de los factores es que uno queda vulnerable. Por ejemplo, queda vulnerable ante ciertas sensaciones que tiene en el cuerpo o ante ciertas formas de pensar. Entonces, MBCT, que se basa en la terapia cognitiva,
¿no? De alguna manera enseña a las personas a acercarse a su cuerpo, que puede ser un lugar amenazante después de haber experimentado una depresión, a relacionarse con esas sensaciones y a ser capaz de darse cuenta de que esas sensaciones producen cierto miedo en formas de pensamientos, en donde yo me engancho a esos pensamientos, no me fusiono mucho, me engancho y me dejo llevar por ellos. Y empiezo a no cuidarme, además. Entonces, de alguna manera, el hecho de tener mayor conciencia corporal, ser capaz de tomar cierta distancia de mi cuerpo, no tener tanto miedo, no engancharme tanto a lo que estoy pensando de mí o del mundo en esos momentos y además poner en marcha mecanismos de autocuidado en esos momentos difíciles, sobre todo cuando estamos entrando en terrenos más pantanosos, en lo que en literatura llamamos pródromos, es decir, signos de recaída que podemos estar entrando y en vez de engancharnos y en vez de tener miedo, lo que hacemos es aprender a reconocer esto y no caer en esa dirección, sino ser capaces de tomar una dirección de mayor cuidado. Entonces, esto es complicado si uno no tiene habilidades de mindfulness, porque en general lo que va a tender a hacer es hacer algo para intentar encontrarse bien rápido, pero a lo mejor no lo consigue, o frustrarse muchísimo, o incluso entrar más en bucle y entrar en un estado mayor, depresivo mayor, porque al final es un continuo y no es día, no es como inmediatamente, sino que es un proceso, ¿no? Un progreso. Entonces, si no sé cómo relacionarme en ese momento, a lo mejor entro más. Entonces yo diría, resumiendo, que la capacidad de conciencia corporal, de descentramiento que se llama, de aprender a relacionarme con lo que estoy pensando y sintiendo, y la autocompasión, la capacidad de cuidarme en momentos difíciles para activarme en una dirección con sentido para mí. Algo así. Súper interesante esto que dices de que si has tenido depresión lo más probable es que vuelvas a caer. Sí, ¿Y sí, con la sí. ansiedad pasa lo mismo? Ese va muy unido. No, no, la literatura no va tan en ese sentido tan unida, pero sí que la ansiedad y, o sea, la depresión suele llevar asociado mucha problemática ansiosa y al revés, es lo que llamamos problemática mixta. Pero una de las cosas que sucede mucho, ¿no? En eso que has dicho que te resulta interesante, es algo que llamamos que es activación diferencial, que se activa de forma diferente. Me explico. Si yo he tenido un episodio depresivo o ansioso o de otras problemáticas emocionales, es más probable que cuando luego me recupere en el futuro, cuando a mí se me activa algo similar, yo me asusto. Versus una persona que no. Una persona que no ha tenido estos problemas emocionales, de repente no tiene esa historia, cuando siente X cosa en su cuerpo o en su mente, a lo mejor no reacciona de la misma manera. El hecho de no reaccionar de la misma manera quiere decir que se activa diferencialmente. Como se activa de una forma diferencial, es decir, más fuerte en las personas que han experimentado estas problemáticas, es más probable que recaiga. Por lo tanto, requiero de entender que tengo una vulnerabilidad a eso y poner mecanismos de cuidado, ¿no? Y en la ansiedad pasa un poco parecido, pero no solo en la ansiedad, en muchas problemáticas emocionales. Y por eso MBCT hoy en día, aunque comenzó siendo para la depresión y prevención de recaídas en depresión, se considera lo que llamamos un tratamiento transdiagnóstico, que va más allá de los diagnósticos y que va dirigido a comprender los mecanismos, ¿no? Las formas de funcionamiento de diferentes problemas emocionales que tienen que ver, pues eso, ¿no? Con bueno, lo somático, el cuerpo, con la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, si nos autorregulamos o no, si somos capaces de acercarnos a nuestro cuerpo o no, si aceptamos o rechazamos, si nos cuidamos o no nos cuidamos, todo esto, y sesgos de memoria, por ejemplo, de interpretación, todo esto está en la base de la gran mayoría de las problemáticas emocionales y que vinculado a la historia personal de cada uno se desarrolla en diferentes direcciones y nosotros le ponemos una etiqueta. Ya. Pero en realidad, pues todas las personas que hemos sufrido algún problema emocional quedamos un poquito vulnerables a poder experimentar algo similar si no sabemos cómo gestionarlo en el futuro. Es como un mecanismo de estrés postraumático realmente, pero hacia los síntomas propios de aquello que te generó un mal vivir durante un tiempo, ¿no? O sea, es O como una sea, huella, como una huella. exactamente. De hecho, leí hace un tiempo por todo esto de la respiración que estamos haciendo, ¿no? Que en personas que han tenido crisis de ansiedad, em, cuando, cuando en el laboratorio le pones una máscara que aumenta el nivel de CO2 en su sangre,
se puede provocar de una forma mucho más probable una crisis de ansiedad ahí en el laboratorio, simplemente porque tienen un mecanismo de sensibilización central muy fuerte que de alguna forma el cerebro recuerda aquellos estados y en cuanto se activa algún tipo de estímulo, deviene la ansiedad. Entonces lo que propones es que obviamente MBCT, es decir, la conciencia puesta en el cuerpo, podría generar una desensibilización en ese sentido, ¿no? De estos síntomas. O sea, lo que permite es que nos relacionamos distintos con ellos. Tradicionalmente la terapia cognitiva sin mindfulness ponía más el foco en el contenido de los pensamientos, porque se pensaba que la forma de interpretar la realidad era central para la posible recaída o para el posible desarrollo de lo que sucediese o la entrada en un episodio. Pero MBCT lo que trae no es tanta importancia en el contenido como en la relación que yo tengo con los pensamientos y las emociones. Lo que va sucediendo es que si yo tengo más problemática a este nivel, el umbral de sensibilización, como tú dices, es más fácil que yo caiga en eso, porque en cuanto sucede algo así, la huella se activa y entonces parece que cada vez se produce de forma más endógena, parece que cada vez se produce de forma más que no es por circunstancias, ¿no? Esto se ha producido de la nada. Pero al principio a veces es más por factores externos, pero después es más por una cuestión de que se activa y yo no sé cómo relacionarme con ello. Entonces, claro, se produce un proceso más de exposición a esto sin asustarme. Es como traer una presencia sin miedo ante ello y poder estar con ello y empezar a dirigirme en una dirección que tenga sentido para mí sin caer tan profundo porque no reacciono tan impulsivamente, ¿no? Por decirlo así. ¿Y tú crees que se puede salir de la depresión? Eso es una pregunta, digamos, muy complicada, pero claro que creo que se puede salir de la depresión, de episodios depresivos. O sea, no es que uno tenga un episodio y ya, digamos, durante toda la vida vaya a ser recurrente. Se habla en la literatura, obviamente, de diferentes tipos de depresión, pero en todo caso, la depresión es algo que es un síndrome y que tiene tratamientos. Y uno de los tratamientos, bueno, pues terapia cognitivo-conductual, también la farmacoterapia a otros niveles, pero también, digamos, MBCT se ha visto efectivo tanto cuando estás en el episodio como cuando estás en la prevención de recaídas. Otra cosa es que eso no va a producirse nunca más o que uno no tenga una vulnerabilidad a ello y tengas Ya. que ser consciente de ello y poder convivir de alguna manera en ese sentido. Pero eso no quiere decir que vaya a estar en el peor de los infiernos, como yo narraba antes, toda la vida, vamos a decirlo así, sino que uno tiene, digamos, yo bajo mi perspectiva, como cierta voluntad para poder pues evolucionar, ¿no? En la problemática que hay. Los dos conocemos a... Los dos conocemos a Carmelo Vázquez y a Gonzalo Hervás. Ambos publicaron un artículo en el que hablaban del crecimiento postraumático en los atentados del 11M de Madrid, en el que entrevistaron a personas que habían sido víctimas y encontraron que un porcentaje muy alto de la población encontraron cosas positivas de haber vivido aquellos atentados, ¿no? El ser humano tiene esta capacidad de crecer cuando transita un territorio complicado. Y me pregunto si tú puedes decir lo mismo del país de la depresión. Eh, bueno, hay una cita, ¿no? Muy conocida, que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Yo creo que es bastante acertada. Si no te mata, te hace más fuerte. Pero realmente, hablando en serio sobre la depresión, el tema de la ideación suicida y de los suicidios es relevante. Casi el 15% de las personas que tienen depresión acaban consumando suicidio. Entonces, por supuesto, creo en el crecimiento postraumático, en el sentido de que se puede sacar lecturas y nunca uno puede ver la realidad igual después de haber experimentado una depresión. Pero por otro lado, si me preguntas si es mejor experimentarla o no, creo que es mejor no experimentarla. Claro. Entonces, si uno tiene que pasar por ahí, claro, porque cada uno en la vida pasa por lo que pasa y es sensible a lo que es sensible y sufre
digamos, los problemas que sufre. Entonces creo que poder resignificarlo es muy importante. Y claro que hay cosas que uno desarrolla cuando tiene una depresión y sale de ella o cuando convive de alguna manera, como por ejemplo una sensibilidad especial al sufrimiento humano, como por ejemplo una capacidad para empatizar con los demás, yo diría que mayor, eh, una capacidad de resiliencia bastante importante y de confianza cuando uno es capaz de trascender, digamos, eso, porque de alguna manera es como renacer, de alguna manera es como la de Fénix, que uno renace de alguna forma desde sus cenizas, ¿no? Y se tiene que rehacer. Y desde ese lugar eso le aporta a uno una dimensión en la forma de ver el mundo distinta y la vuelve más, quizás como es, más compleja, con más matices y más humana, finalmente, yo diría, más conectada con uno mismo y con los demás. Entonces, no quiero para nada eh, ¿cómo se dice? Como poner palabras súper bonitas acerca de lo que significa la depresión, porque no quiero banalizarla en absoluto, pero como todos los problemas, cuando uno es capaz de experimentarlos y trascenderlos, pues hay un crecimiento. Yo creo que puede haber un crecimiento postraumático si no te mata. Eso es lo que yo diría siendo sincero en este punto. Se ha hablado mucho sobre mindfulness de forma muy superficial. Por ejemplo, uno lee probablemente 3 o 4 libros y lee el 80% de las cosas que están publicadas, ¿no? Porque hay mucho refrito y tal. Y yo creo que hay muchas personas que pueden estar confundidas acerca de cómo mindfulness puede ayudar con problemas tan serios y cómo practicar meditación o cómo llevar las prácticas al día a día de tal manera que sea efectivo y seguro, porque hay ciertos peligros en personas que están transitando problemas difíciles, ¿no? Em, Dentro de lo que tú has experimentado en el día a día en las clases, ¿cuáles serían como las claves para aplicar mindfulness en personas que están pasando ansiedad, depresión? Bueno, yo para empezar creo que hay una mala comprensión de lo que significa ansiedad, depresión o por ejemplo problemas psicóticos, etcétera. Y entonces eso hace que muchas veces la meditación se haya asociado a sitios como muy extremos, donde se aplica de forma muy extrema, y entonces hay como una mala prensa de que puede hacer debutar como X problemáticas porque se hace con una pedagogía que a lo mejor no es la apropiada. Sin embargo, mindfulness no trae esa pedagogía, tiene una pedagogía mucho más amable y mucho más cercana para que las personas aprendan lo que significa mindfulness, lo que significa meditar. Eso en primer lugar. Segundo, creo que es más arriesgado no saber mindfulness o no saber también meditar que saberlo cuando uno tiene problemas. Porque justamente el hecho de saber mindfulness y saber meditar puede ayudar en momentos muy difíciles, simplemente por el hecho de aprender a estar contigo en momentos difíciles, aprender a relacionarte contigo y no desesperarte en momentos difíciles. Tercero, yo diría que mindfulness y meditar no es lo mismo, porque hay momentos en la vida donde uno está en un estado depresivo, por ejemplo, muy profundo, donde meditar es muy difícil, pero sí es capaz de aplicar las habilidades de mindfulness a distintos momentos de su vida, en su día a día. Y a lo mejor la meditación en ese momento no es, digamos, lo que más fácil le resulta, pero sí llevar a cabo prácticas de mindfulness en el día a día que le ayudan a continuar en una dirección deseada. Entonces, yo creo que esos tres puntos son importantes. Mm, y creo que de alguna manera, bueno, pues en esos momentos el hecho de ser capaz de parar, reconectar con uno, no continuar en ese proceso, como he dicho antes, digamos en caída libre y poder poner un poco de distancia y tener paciencia, a pesar de toda la dificultad que implica,
Creo que mindfulness es algo que proporciona y que de alguna manera, bueno, pues es un factor relevante para poder sostener tiempos convulsos, Ujú. por decirlo así. Parte de la investigación que hemos hecho conllevaba también preguntar sobre cuestiones relacionadas con la salud en personas que se apuntan a nuestros programas. Y hay una cantidad muy elevada de personas que están medicadas. Están tomando psicofármacos para ayudar en sus problemas de ansiedad, de depresión, de insomnio. Y me pregunto si una persona que se está medicando puede practicar mindfulness. Porque es algo que también nos preguntan muchas veces a través del correo electrónico. Ok. Yo no veo ninguna contraindicación hablando en términos farmacológicos. De hecho, creo que no interactúa a ningún nivel. Es decir, creo que el hecho de estar tomando medicación de cualquier tipo, por ejemplo, benzodiazepinas o antidepresivos o antipsicóticos, eh, mm, no creo que vaya a interferir en la forma en que se enseñamos, ¿no? O aprendemos a practicar meditación, mindfulness y todo lo que implica por ejemplo, en MBCT o en otros programas, ¿no? de terapéuticos. Entonces creo que vamos, sin lugar a dudas te respondo que no hay ningún problema en ese punto y de hecho creo que el hecho de poder empezar a acercarse a la forma en que uno se relaciona con uno mismo y empezar a comprenderse, etcétera, puede ayudar progresivamente a ir dejando, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Como la medicación. Y de hecho es algo que los estudios muestran en MDCT concretamente. Y es que, por ejemplo, se ve que las personas que han hecho un MBCT más medicación versus unas personas que solo han tenido medicación, la probabilidad de recaída en las personas que han tenido MBCT y medicación es menor, pero es que además las personas que han tenido MBCT han aprendido una serie de recursos internos que las personas que solo han tenido medicación no tienen a posteriori. Y uno de esos recursos, por ejemplo, es el hecho del descentramiento, la capacidad de no engancharse a pensamientos, emociones, que parece que es fundamental a la hora de no recaer en un episodio depresivo nuevamente, en una recurrencia constante. Por lo tanto, el hecho de practicar, además de la medicación, está haciendo que adquiramos destrezas internas, recursos internos que nos van a ayudar a empoderarnos más y tener más confianza en eventualmente poder soltar, poder dejar esta medicación de una forma pues más segura. Es que hay, como bien sabes, una discusión acerca de las causas de la depresión y de la ansiedad, ¿no? Y hay pues una corriente muy biológica, ¿no? En Mm, el que básicamente intentan eh, describir cuáles son las causas posibles de una depresión. Se habla de la hipótesis, por ejemplo, de la serotonina, de la mm, dopamina, de mm, la acción conjunta de ambos neuromoduladores, lo que fuera. Pero el caso está en que luego hay otra corriente que muestran que a lo mejor hay una causa un poco más conductual, es decir, que puede ser que nuestra propia conducta o nuestra cognición, lo que fuera, pueda ser la causa de depresión, ¿no? O tal. Probablemente haya muchas otras causas que todavía ni siquiera conocemos, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, tiene mucho sentido lo que dices. Si una persona, corredor, por ejemplo, tiene un dolor en la rodilla y no es por una caída, sino que le ha venido con el tiempo, muy probablemente sea por su forma de correr. Y obviamente puede tomar farmacología para reducir el dolor, pero eso no va a hacer que corra mejor. Y probablemente la lesión vuelva a aparecer, ¿no? Entonces lo que me venía con tu explicación es que efectivamente no solamente la medicación, sino uno tiene que poner los medios para que su biomecánica sea de otra manera, para que de alguna forma sus conductas, su forma de pensar, su relación cambie y de esa forma pues evite las recaídas, ¿no? Pero
A mí me parece muy interesante este tema de las causas, ¿no? ¿Qué causas puede haber en la depresión? Porque últimamente parece que cada vez hay más personas depresivas, ¿no? Eh, a ver, de forma clásica en psicopatología, siendo burdo, se habla de depresiones endógenas, es decir, que parece que no están causadas, digamos, por nada que sea externo, sino por una cuestión, digamos, biológica. Y se habla de depresiones reactivas a circunstancias externas. ¿Vale? Esa es como una diferenciación en los trastornos de ánimo y siendo burdo, como digo, para no entrar en cosas más complejas. Mm. Eh, claro, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de depresiones mayores, a veces desde el punto de vista farmacológico o médico, muy médico, clásico, pues se habla de que es algo que tú tienes y requieres de tratarlo con farmacología porque es algo que está funcionando mal en el sistema. Cuando hablamos de cuestiones más reactivas, es ha sucedido algo en tu vida, entonces no puedes afrontarlo de una manera, no tienes los recursos suficientes y entonces generas un estado depresivo y de alguna manera cuando eso pasa, digamos, te recuperas. Eso haciendo esa diferenciación. ¿Qué sucede con lo que he dicho antes? Que podría ser que cuando uno sufre algo en su vida, un evento estresante en su vida, que puede ser interno o externo, o que no puede adaptarse a las circunstancias y sufre un episodio ansioso depresivo o otro problema emocional, cuando lo supera, cuando mejora, ha quedado vulnerable, como he dicho antes. Y cada vez lo que parece es que la vulnerabilidad, si no aprendemos a tener esos recursos internos, parece que se va volviendo más endógeno, parece que se va volviendo como que ya sin causa se activa. ¿Por qué? Porque si yo he empezado a tener miedo a mi propio cuerpo, a mi forma de pensar, no sé cómo relacionarme con ello y soy más vulnerable, cuando empiezo a tener un evento más estresante, por ejemplo, pero de menor nivel que la primera vez, entonces caigo en un episodio depresivo y empezamos a decir que cada vez es más sin causas externas por algo, Mm. digamos, interno. Y la vulnerabilidad cada vez es mayor, 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 y entonces al final decimos, ¿ves? Es que era algo crónico, es algo crónico. Claro. No sabemos si es algo crónico, como se dice en esa perspectiva más biológica, o es que quizás al no tener recursos internos para poder gestionarlo, la vulnerabilidad cada vez es mayor y el umbral de sensibilización para caer es, Mayor. digamos, mayor. Y entonces caigo una y otra vez en esto, ¿no? Y cuando se dice, por ejemplo, que en MBCT funciona especialmente bien para personas que han tenido más episodios. Lo cual está indicando que cuando los mecanismos están como más solidificados, MBCT está funcionando mejor. Parece que para esa población está como rompiendo el mecanismo de recaída. Y eso apoyaría un poquito lo que acabo de decir, Claro. de alguna manera. Y más aún porque, al menos en estudios con animales, es verdad que se prueba que hay múltiples causas, incluso en el propio Sí. embarazo, en exposición a químicos, por ejemplo, en el embarazo, en los primeros días de vida, que hacen que los ratones sean mucho más susceptibles, ¿no? A la depresión, ¿no? En modelo animal, que obviamente es diferente a una Ah, persona, pero... hay muchísimas causas, o sea, podemos hablar de causas psicológicas en la forma de pensar, causas más, digamos, biológicas, causas de inflamación, si es que se pueden separar, causas de dieta, ¿no? Es decir, ahora se da como muchísimas explicaciones y se está abriendo mucho el campo y lo importante es que podemos hacer nosotros. Claro. Y un discurso que hace, yo creo, mucho daño es que eso es así y así te vas a quedar toda la vida y no hay esperanza a ningún nivel. Y si no te están funcionando determinados fármacos, por ejemplo, entonces pues hay que subir el nivel e ir a cuestiones más complicadas como estimulación magnética transcranial, electroshocks. Y esto genera como toda una deriva que a lo mejor de alguna manera a algunas personas les ayuda. No estoy para nada banalizando esto y puede ayudar. Pero a veces tendemos a rápidamente, ¿no? Como a ir a una perspectiva mucho más médica, en lugar de tener una visión como mucho más compleja y poder entender que a lo mejor hay otras formas de acercarse, como lo que estamos hablando desde la parte más psicológica o desde otras aproximaciones. Que una perspectiva más compleja me permite como eh,
bueno, pues genera un poco más de esperanza, que es algo muy importante cuando uno está en un episodio depresivo o en cualquier tipo de problema emocional que está experimentando. Yo creo que ese factor es relevante. Entonces, lo endógeno no está demostrado y de hecho una revisión reciente, por ejemplo, de Moncrief y Horowitz, pues muestra que no hay como aparentemente, ¿no? Con muchos metaanálisis, la gran teoría de la depresión, que es la teoría serotoninérgica, ¿no? Del déficit de serotonina, por lo cual funcionan los antidepresivos, ellos en su metaanálisis concluyen que antes del episodio depresivo parece que no existe ese desequilibrio químico que tanto se ha dicho. Y sin embargo, ellos vienen a decir que después de muchos años de medicación podría ser, no es que afirmen con mucha fuerza, pero podría ser que derivado de eso la toma constante genere ciertos Un desequilibrios en el déficit, sistema que estaba intentando evitar, ¿no? claro. A priori. Entonces, bueno, creo que hay que ser cauto y creo que hay que abordar las cosas de forma seria desde diferentes perspectivas y, por supuesto, la perspectiva psiquiátrica es súper útil en muchas ocasiones, pero hay que tratar de tender a potenciar los recursos internos en la medida de lo posible, porque nunca está de más, nunca están de más, ¿no? Claro. Siempre son algo positivo a medio o largo plazo. Tú has estudiado, y de hecho tu doctorado se centra en ello con niños. Y hay muchas personas muy preocupadas porque sus propios hijos empiezan a tener desde edades muy tempranas síntomas serios de depresión, de ansiedad, etcétera, ¿no? Cada vez hay más niños medicados también con psicofármacos y me pregunto si también el MBCT o otros programas basados en mindfulness, otro tipo de aproximaciones pueden ser no solamente tratamiento para estos niños, ¿no? Sino también algo así como una prevención. No sé, dentro de lo que hacemos socialmente para que nuestros hijos estén mejor. Mira, cuando uno estudia un doctorado muchas veces es por motivaciones personales propias. Alguna vez escuché que uno estudia aquello de lo que carece o lo que le sobra. Y yo particularmente, cuando tuve los problemas de ansiedad y depresión, que como he dicho, pues me han acompañado algo en mi vida, pero cuando tuve el primer episodio, yo sentí claramente que si hubiese tenido ciertas habilidades o herramientas que no tenía, no se hubiese complicado tanto. Claro. Eso fue la razón por la cual yo centré mi doctorado en la prevención de la salud mental, tratando de llevar mindfulness a un contexto universal como la escuela para prevenir la aparición temprana de depresión, ansiedad u otras problemáticas. Porque puede ser que en algún momento de tu vida, como has dicho, y además las problemáticas mentales parece que tienden a aparecer de forma temprana, 16, 17, 18, 19, 20, en ese momento una gestión adecuada por parte interna, teniendo recursos, va a favorecer que la trayectoria vital que uno tenga sea más positiva que si no tiene esos recursos, ¿no? Que si depende completamente de recursos más externos, por decirlo así. Entonces, el MBCT no, el MBCT sí que se adaptó más a adolescentes, pero por ejemplo a niños, bueno, hay un autor que también lo adapta más a niños, pero hay otros programas que están mucho más adaptados a niños y adolescentes y, por ejemplo, a un contexto escolar preventivo que puede permitir, pues, que enseñar esas habilidades y que eventualmente, cuando lo necesiten, puedan ponerlas en marcha. Nosotros desde Niracara, ¿no? Hacemos Crecer Respirando en este punto, hay otros programas también, y tiene esta perspectiva de prevención de la salud mental, motivada junto a mi compañero Teo, pero también motivada personalmente en lo que a mí me sucedió y eso fue por lo que me metí en ese tema más de lleno, siendo yo más clínico, pero decidí que la prevención era un campo fundamental y de hecho la Organización Mundial de la Salud está, digamos, focalizando completamente, ¿no? En la prevención, porque a veces es más fácil, digamos, bueno, pues tirarse con un chaleco, ¿no? Que tirar el flotador después. Entonces, a Totalmente. veces es más fácil prevenir que curar y el hecho de prevenir y poder Mm. alterar la trayectoria vital, que si no tenemos esas habilidades, a lo mejor se complica mucho. Totalmente. Mira, yo creo que además tenemos que salir de esa perspectiva, ¿no? Muy reactiva, que tiene su sentido también,
y que opera, por ejemplo, en la ecuación de cuando uno se infecta. Es decir, si uno se infecta, pues toma un fármaco para quitarse esa infección, no se lo va a tomar antes, ¿no? Pero en la salud mental esa ecuación no funciona tan bien. Es decir, es mucho mejor prevenir, porque cuando uno ya empieza a tener los síntomas, pues es mucho más difícil revertir, ¿no? Claro. Es que es igual que en el trauma. Es decir, tener algún tipo de problemática de salud mental, digamos, más seria, más clínica, vamos a diferenciar lo que es más Mm, clínico de lo que no, lo que es más significativo de lo que no, tampoco patologizar todo, genera, como hemos dicho, una huella y cierto trauma, porque es una experiencia fuerte, potente, y desde ahí el hecho de tener en ese momento herramientas que me permitan gestionarlo es fundamental. claro. Entonces, sí, claramente.